Shalom, Bruchim Abin, bienvenidos a este video. La semana pasada recibí un mensaje de Alexandru y Alexandru preguntó por qué el futuro en Paal no es coherente. ¿Por qué decimos Ani esgor, voy a cerrar, pero Ani el mad, no el mod? Ani el mad, voy a estudiar, aunque no hay ninguna letra gutural. ¿Por qué es eso? Esto os voy a explicar en este vídeo. Ahora empezamos con la regla general del futuro de Paal, cómo se hace. Después veremos estas letras guturales que ha mencionado Alexandru, cuál es su influencia sobre el futuro de Paal. Y después de comparar la regla general con la influencia que tienen las letras guturales sobre el futuro, podremos finalmente responder a la pregunta de Alexandru, ¿por qué se utiliza esta regla cuando en el caso de Lilmod no hay ninguna letra gutural? Es súper interesante. Ahora empezamos. La regla general para llegar de un infinitivo en Paal al futuro de la tercera persona masculino singular consiste en reemplazar la lamed del infinitivo por una yud. Y así llegamos, por ejemplo, de lisgor a hu yisgor. Lisgor, cerrar. Hu yisgor, él va a cerrar, ani esgor. Y esto es lo que Alexandru tenía en la cabeza. Esto era el ejemplo suyo y se refería a esta regla básica. Voy a cerrar, ani esgor. Esta regla básica también se llama efol. Aquí escrito en hebreo, efol. Y lo que podéis ver aquí se refiere a estos vocales. Esgor, efol. Muy bien. Ahora estudiar lilmod, pero hu yilmad y ani elmad. ¿Qué ha pasado? Esto no es la regla básica y entonces no es efol. Y esto es donde Alexandru dijo, vamos a ver, esta regla, lo que veo aquí, es una cosa que se aplica a las letras guturales, pero aquí, lamed, mem, dalet, no hay ninguna letra gutural. Correcto. Vamos a ver qué pasa con los guturales y entonces con esta regla. Estas son las letras guturales, Aleph, Hei, Het y Ein. Y nuestra pregunta es, ¿qué pasa si una de estas letras se encuentra en la segunda o en la tercera posición de la raíz? A ver, lid, ok. Aquí tenemos Aleph en la segunda posición de la raíz. Preocuparse, lid, ok. Él va a preocuparse, hu, yid, ag. Voy a preocuparme, ani ed-ag. Lo mismo pasa con hei en la segunda posición de la raíz, lin-hog. Hu yin-hag. Ani en-hag. Otro ejemplo, con het. Litzchok, reír. Él va a reír. Hu yitzchak. Ani etzchak. Y también esto se aplica a la Ein, litzok. Aquí tenemos Ein en la segunda posición de la raíz. Hu yitzak, ani etzak. Voy a gritar, ani etzak. ¿Qué ha pasado aquí? Resumen. Cuando una de las letras guturales se encuentra en la segunda o tercera posición de la raíz, tenemos este cambio y por eso se llaman verbos efal.
a. Y los otros han sido verbos ef'ol. Veremos otra vez. Ef'al, así escrito en hebreo. Y esto es porque yo digo ani etz'ak, no etz'ok, ani etz'ak. Y por eso estos verbos se llaman ef'al. Y esto únicamente pasa cuando estas letras guturales se encuentran en la segunda o tercera posición de la raíz. Ef'ol, escrito en hebreo así, ef'ol, ani egmor, e-o. No hemos hablado de lamet hei, quiere decir hei en la tercera posición de la raíz. Esta tiene una regla propia. Aquí empezamos con la raíz, no con el infinitivo. Esto es muy importante porque el infinitivo era diferente. Entonces, una raíz que termina en hei la vamos a tomar como punto de partida para el futuro de la tercera persona masculino singular. Igualmente ponemos una yud delante, pero el resto también es completamente diferente. Lo que vemos aquí es hu yikne. No es yikna y ni otra cosa. Yikne. Entonces, es lo que acabo de decir. Lamet hei, hei en la tercera posición de la raíz tiene completamente otra regla. Aquí más ejemplos ef'al. Lismoach, hu yismach, ani esmach, porque tengo het en la tercera posición de la raíz. Lishmoa, hu yishma, ani eshma. ¿Por qué? Porque tengo ein en la tercera posición de la raíz. Bueno, ahora hemos llegado a este punto. Hemos visto la regla general, hemos visto la regla para las letras guturales en la raíz y ahora volvemos a la pregunta. ¿Por qué Lilmod utiliza la regla de conjugación de las letras guturales aunque no hay ninguna letra gutural en la raíz de Lilmod? Lilmod es uno de estos verbos que son realmente irregulares. Quiere decir, nosotros aquí hablamos siempre sobre verbos irregulares, pero ¿de verdad? Únicamente porque, por ejemplo, en caso de las letras guturales no utilizamos la regla general, no quiere decir que no tenemos una regla. Tenemos una regla que no es la más común, para decir algo. Pero Lilmod parece no estar ni en una ni en la otra categoría y se podría decir que no debería estar en la categoría de la conjugación de los verbos con letra gutural. Cierto, pero la discusión no sirve. Es un verbo irregular en el sentido de que utiliza una forma o unas pautas de conjugación que no nos parece lógica. Para decirlo así, ¿cómo lo podríamos haber sabido? El Shmuel Bolozki, ya yo sé, me repito, y voy a volver a repetirme cada vez. Ningún problema, pero os digo una cosa. El Shmuel Bolozki os da información que ninguna aplicación os va a dar. Y ahora abrimos el Shmuel Bolozki. ¿Y qué es lo que vemos? Ef'al. Aquí pone Gizra Ef'al. Pues ya está. La pregunta, ¿por qué? No sirve para nada. No sirve para nada. ¿Por qué es hacer, pero hecho y no ha sido? Por ejemplo, es que no hay explicación, así es, lo mismo en hebreo. Además, la pregunta ¿por qué no os sirve? La pregunta es ¿cómo? Y aquí está escrito en el Shmuel Bolozki. El Shmuel os dice ef'al. Punto, ya está. Y seguir. Bueno, espero que haya sido una respuesta satisfactoria, no solo para Alexandro, sino también para vosotros. Y bueno, en cualquier momento, cuando tengáis una pregunta, enviádmela y voy a ver qué puedo hacer y
claro, siempre hago lo mejor para contestar a vuestras preguntas. Hasta entonces.